La primera pregunta es, este es uno de los grupos que está incluido en la clasificación que hemos visto esta mañana de errores innatos de la inmunidad, pero es precisamente uno de los grupos que le cambió el nombre, porque es un grupo de enfermedades predominantemente inflamatorias, muchas de ellas estaban por fuera del área de expertise del inmunólogo clínico que se enfocaba en pacientes con susceptibilidad a infección, pero después nos dimos cuenta que también era un grupo de defectos genéticos de la inmunidad muy importante. ¿Por qué necesitamos saber de ellos? Porque es un grupo que se está expandiendo tal vez más rápido que otros grupos. Segundo, porque solamente en el 2022, y doctor Franco probablemente puede corregirme qué chismes tiene el 2023, había solamente en el 2022, entre el 2019 y el 22, hubo 20 nuevos desórdenes reportados según la clasificación de IUAS. Es un grupo de enfermedades que se presenta con síntomas comunes, especialmente en pediatría. Ustedes van a ver estas enfermedades en el diagnóstico diferencial de fiebres prolongadas, de fiebres recurrentes, de rashes que no tienen pues mucho origen, de enfermedades no diagnosticadas, y cuando uno empieza a pensar en inmunodeficiencias bajo la definición tradicional, generalmente la historia es negativa. Y además de eso, y muy importante, es uno de los mensajes de la charla, está en el diagnóstico diferencial de enfermedades muy serias que hay que tener la confianza clínica para saberlo, para saber diagnosticarlos sin exponer el paciente digamos, a procesos diagnósticos costosos o largos. Entonces, vamos a empezar con dos casos. El primero es un caso pediátrico. Ustedes pueden haber visto a alguien así. Es un niño de 4 años que presenta con fiebre por 9 meses. La fiebre es alta. Todos los exámenes que le han hecho hasta ahora es no diagnóstico, sus cultivos son negativos, le hacen test de strep cada vez que se enferma, paneles virales, no, nada es positivo, no tiene signos que localicen una infección. El niño entre los episodios es completamente sano, pero los papás vienen básicamente desesperados muchas veces porque pasa cada mes y el niño no puede ir al colegio, el papá no puede ir a trabajar y además existe la preocupación de una condición grave. Y yo no veo pacientes adultos, pero esto es un escenario que las personas que están en práctica general pueden ver. También hay adultos con fiebres recurrentes. Muchas veces pueden presentar con síntomas articulares, con síntomas cutáneos, con síntomas de órgano blanco. Entonces, estos casos le pueden sonar familiares a ustedes y la pregunta es, ¿qué es esto? Cuando nosotros vemos un paciente con fiebre o con una de estas quejas son muy inespecíficas y muchas veces nos preguntamos por dónde empiezo. ¿Esto es una infección? ¿Cómo lo abordo? ¿Qué exámenes le mando? ¿En qué momento me preocupo? ¿Lo mando a un CT scan de la cabeza a los pies o simplemente empiezo paso por paso? ¿Cuántos test le mando? ¿Existen limitaciones diagnósticas, limitaciones de autorizaciones de seguros aquí y allá, en Estados Unidos también? ¿Cuántas cosas pueden hacer? ¿Y cuánto se debe hacer desde el punto de vista costo-efectividad de un sistema de salud? Y segundo, ¿qué le decimos a los papás? Generalmente estos son pacientes con quejas crónicas, la familia está muy ansiosa, así como el equipo de salud que los trata, pensando en que puede hacer un diagnóstico serio. Entonces, básicamente, ellos llegan a nuestra consulta preguntándose si esto puede ser un síndrome autoinflamatorio. Entonces, ¿cuándo pensamos en estos síndromes? En general, son síndromes que se presentan con quejas crónicas. Por lo general, si ustedes tienen un paciente con fiebre que lleve menos de 6 meses, deben tener el diagnóstico abierto y tratarse como una fiebre de origen desconocida, no como uno de estos síndromes. Uno de los errores frecuentes en la práctica clínica es tratar uno de saltar directamente al diagnóstico raro cuando en general pierde la perspectiva general y se le puede pasar un tumor, una enfermedad autoinmune poligénica u otra. Segundo, cuando hay recurrencias documentadas, y pues ya hablaremos un poco más de eso, y a veces, por lo general, el diagnóstico diferencial es grande. El diagnóstico diferencial de estos pacientes incluye tumores, incluye enfermedades autoinmunes, incluye infecciones crónicas e incluye estos síndromes genéticos.
Desde el punto de vista fisiológico, ¿cuáles son las principales características de estos desórdenes? Primero, para efectos de nomenclatura, cuando nosotros nos referimos a autoinflamación, en general estamos hablando de desórdenes de la inmunidad que afectan predominantemente el sistema innato, a diferencia de las enfermedades autoinmunes, que por lo general son problemas de disregulación en el sistema adaptativo, que tienen producción de autoanticuerpos y otros rasgos de autoinmunidad. Por lo general, estos son síndromes que activan receptores específicos internos en la célula, muchas veces receptores del sistema innato, y por eso se dice que la inflamación viene dentro de la célula. Por lo general no encontramos desencadenantes. Y pueden ser hereditarios y no hereditarios. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes? Por lo general, y lo primero y más importante es tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Nunca olvidarse uno, como decimos en inglés, del big picture, de que primero, antes de pensar en una enfermedad rara, tenemos que descartar que no haya enfermedades comunes serias. En primer lugar, malignancies, tumores. En segundo lugar, infecciones que son recurrentes. Por eso la historia clínica es tan importante en la evaluación de estos pacientes. Aquí vemos, estas son unas estadísticas relativamente viejas, pero continúan aplicando. Hay un porcentaje, la mayor parte de las fiebres recurrentes, especialmente en la población pediátrica, son causadas por infecciones. Por ejemplo, el niño con infecciones recurrentes. Ya cuando nosotros estamos en ese escenario tenemos que pensar, ok, ¿esto es un patrón normal o debería pensar en otro tipo de error innato de la inmunidad? Segundo, pueden tener manifestaciones autoinmunes no monogénicas. Tercero, puede haber tumores, como ya lo mencionamos, otro tipo de inmunodeficiencia refiriéndose a otros errores innatos de la inmunidad, y como vemos, las causas genéticas de fiebre son raras. Son en general un diagnóstico de exclusión cuando, digamos, en una práctica general. En la práctica de inmunología puede ser un poco diferente porque esos pacientes ya vienen referidos, pero en general, en la práctica general de una consulta no inmunológica, esta tiende a ser más o menos la estadística. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esos pacientes? ¿Cómo se abordan? La historia clínica de estos pacientes es una historia clínica cuidadosa y, como lo acaba de mencionar la doctora María Clara, enfocada. No es una historia clínica que nosotros dejemos hablar al paciente lo que nos quiera contar. Tenemos que saber extraer la información necesaria para hacer un diagnóstico. Entonces, ¿qué le preguntamos? Cuando ellos presentan con fiebre, tenemos que preguntar las características de la fiebre, cuándo le empezó, la frecuencia. ¿Es un patrón? ¿Es una fiebre regular versus una fiebre irregular? ¿Es una fiebre continua que pasa cada tercer día, todas las semanas, todo el tiempo? ¿O es una fiebre que pasa cada mes o cada 2 meses? ¿Es una fiebre baja versus alta? ¿Es una fiebre que la mejora o que la empeora, que la desencadena? Muchas veces uno puede encontrar historias como cada vez que tiene un examen en el colegio le da el ataque. No es inusual. ¿Qué síntomas ocurren entre las fiebres? Y esa es probablemente una de las preguntas más importantes. ¿La persona está bien o el niño está bien? ¿O es una persona que tiene síntomas entre los episodios de fiebre? Y entre los síntomas asociados, básicamente en estos pacientes debemos hacer una completa revisión por sistemas, pero hay unos sistemas en que nos enfocamos que generalmente no hacen parte de la revisión, o sea, que probablemente a veces hacemos un par de preguntas en una revisión por sistema general, pero en esta requiere que indaguemos con precisión la historia. Una es la historia infecciosa para determinar si es un patrón normal versus anormal de infección. Eso hace la diferencia entre uno de estos síndromes o, por ejemplo, unos con inmunodisregulación u otros. 2, si tiene síntomas en las mucosas. Es muy importante preguntar síntomas de conjuntivitis, úlceras orales, presencia de infecciones a repetición en las mucosas, etcétera. Si tiene quejas musculoesqueléticas, eso incluye los tejidos blandos, las articulaciones y los músculos, especialmente debilidad, dolor y todos los síntomas de miositis. Si tiene síntomas gastrointestinales,
con o sin los ataques, y ya revisaremos por qué. Y en general tiene que ser una revisión por sistemas exhaustiva. En cuanto al examen también, ustedes van a ver, yo a veces digo, bueno, los inmunólogos seguimos cargando el microscopio, el fonendoscopio, pero no lo necesitamos tanto, porque básicamente el examen está enfocado en sistemas que uno puede evaluar con sus ojos y sus manos en el consultorio. Entonces, ¿qué nos fijamos en estos pacientes? Es muy importante evaluar el desarrollo. La diferencia entre un desarrollo y crecimiento normal versus anormal hace la diferencia entre un diagnóstico de un síndrome febril, de periodic fever syndrome benigno versus maligno. El examen debe ser completo. Estos pacientes, especialmente en la evaluación inicial, ustedes tienen que hacerlos desvestir para tener la oportunidad de revisar la piel, las articulaciones, el sistema musculoesquelético durante la evaluación inicial, y el examen debe enfocarse en ciertas cosas. Primero, en la apariencia general, como en cualquier paciente. Segundo, en los ojos, hay que evaluar por la presencia de fotofobia, de conjuntivitis, preguntarle a los papás acerca de esto. Si hay alteraciones del iris o de los ojos que, por ejemplo, indiquen presencia de uveitis crónica, hay que evaluar los dientes por caries, dentadura en buen estado versus mal estado, por discoloración del esmalte dental, que a veces puede presentarse en otros defectos, por presencia de úlceras y qué tipo de úlceras, el tabique nasal por la presencia de úlceras, los nódulos linfáticos, las amígdalas, la presencia de linfadenopatías, de síntomas de linfoproliferación como el vaso y el hígado. Tiene que enfocarse también en un examen musculoesquelético. Mirar si hay signos de artritis crónica, que debe estar acompañada con la anamnesis de dolor, rigidez, especialmente matinal, y otros síntomas de artritis. ¿Y qué les hacemos al initial workup? Si uno ha hecho una evaluación clínica completa, por lo general es capaz de enfocar el workup con no tantos exámenes. Y bueno, esto es en líneas generales. Hay unos casos específicos que, a pesar de lo que hagamos, permanecen no diagnosticados y siguen siendo considerados fiebres de origen desconocido y deben tener todo el workup de fiebre desconocida. Pero en los casos en que nosotros, basados en la historia, estemos ya pensando que un paciente esté en esta categoría, en general el workup no tiene por qué ser tan complicado, al menos el inicial. Entonces, ¿qué hacemos para estos pacientes? Primero, hay que descartar infecciones comunes que puedan estar en el diagnóstico diferencial. Segundo, la historia clínica nos va a dar un mayor o menor grado de preocupación por un proceso maligno y debe estar siempre en el diagnóstico diferencial, siempre en la cabeza de personas que evalúen estos pacientes. Por lo general, nosotros le decimos al paciente que mantenga un diario de las fiebres y los síntomas, y es muy informativo porque el diagrama en el tiempo, la evolución en el tiempo es muy importante en estas enfermedades y así como lo es en otras enfermedades reumatológicas. Y en cuanto a test, generalmente evaluamos signos de inflamación con exámenes básicos normales. Tenemos que evaluar el cuadro hemático, la presencia de trombocitosis, la elevación de marcadores inflamatorios y, por ejemplo, ponerle cuidado a los neutrófilos porque enfermedades como la neutropenia cíclica están en el diagnóstico diferencial de estos desórdenes. Generalmente estos exámenes se hacen en más de un tiempo en la enfermedad, como mínimo con y sin el ataque de fiebre, para ver si hay una característica de fluctuación de los síntomas y la elevación de marcadores inflamatorios versus si es una elevación persistente, lo cual generalmente significa que hay algo más pasando. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, una enfermedad reumatológica, generalmente no les va a dar un patrón fluctuante. Por ejemplo, alguna vez yo vi un paciente con enfermedad granulomatosa crónica, la característica era la elevación persistente de ISR entre los ataques de fiebre. El paciente se presentó con fiebre recurrente, similar a PIFAPA, con úlceras orales, no historia de infecciones porque era joven, era un niño en el neolactante, y lo único que tenía es una elevación persistente del ISR entre los ataques de fiebre, y resultó que no era
PIFAPA ni un diagnóstico benigno, porque eso no es una característica benigna, era una enfermedad granulomatosa crónica. Bueno, algunas veces las características clínicas son sugestivas de uno de los desórdenes monogénicos, entonces esos pacientes también van a test genético temprano en la evaluación. Bueno, una vez nosotros pensamos, este paciente está en esta categoría de enfermedades, entonces, ¿cuál es? Tenemos casi 60 o más. ¿Es uno de los genéticos o es uno de los no genéticos? Hay una categoría benigna, de fiebres benignas, hay otra que no lo son. Entonces, ya les vamos a mencionar las características de algunos de ellos. El primero, vamos a empezar con este, ustedes probablemente lo han oído, es, en inglés es PIFAPA, perdón. Es un síndrome febril que generalmente se presenta en niños pequeños, es caracterizado por fiebres altas asociados con la presencia de úlceras orales, adenopatías, faringitis, y eso es lo que quiere decir y periodic fevers, es generalmente lo que significa la sigla. En general es un desorden no monogénico, aunque sí parece tener una base genética, pero es no monogénico, y en general tiende a ser benigno, resuelve con la edad. Es una enfermedad que en este momento se considera parte del espectro de la enfermedad de Behçet's, pero a diferencia de la enfermedad de Behçet's, esta tiende a resolver con la edad, lo cual es uno de los hallazgos más interesantes de esta enfermedad. Por lo general es benigna, no deja secuelas, desaparece por tarde al final de la edad escolar. Esto es antes de que el niño entre al bachillerato y en general es lo que uno le dice a los papás y les sirve, pues es tranquilizador para ellos. ¿Qué pasa con PIFAPA? Se caracteriza por fiebres, enfermedad durante las fiebres con elevación de marcadores inflamatorios, pero un niño completamente sano entre los ataques. Estas son algunas de las lesiones que vemos en el síndrome. Como ustedes ven, son adenopatías cervicales. ¿Cómo puedo señalar? Acá. Faringitis y úlceras orales. En cuanto a estas enfermedades, puse un par de ejemplos acá para hacer el punto de que el approach clínico que acabamos de discutir aplica a las enfermedades poligénicas y a las monogénicas. En general es como un framework, como un template que uno puede aplicar en la evaluación de cada paciente que se presente con este tipo de quejas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vemos pacientes con TRAPS, vemos este es el patrón de fiebre. Generalmente esos pacientes tienen fiebres largas, entonces pueden tener periodos, sus flares, tienen fiebre todos los días de 7 días a un par de meses y luego tienen un periodo asintomático que puede durar 3, 4, varios meses. Entonces uno dice fiebre continua, se le quita por meses, fiebre continua vuelve muchas veces y entonces seguimos preguntamos, ok, ¿tiene algún síntoma gastrointestinal? Sí, en el 90%. ¿Tiene algún síntoma musculoesquelético? Sí. ¿Tienen mialgias migratorias que generalmente son manifestación de una fasciitis? ¿Tiene síntomas oculares? Sí. Pacientes tienen conjuntivitis y periorbital edema hasta en un 80%. ¿Tiene elevación de los marcadores inflamatorios? Sí, durante los ataques, algunas veces entre los ataques también. ¿Por qué es importante ponerle atención a todas estas quejas? Porque el diagnóstico es muy importante sospecharlo y diagnosticarlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener amiloidosis y desarrollar complicaciones como la falla renal y requerir trasplante cuando no está diagnosticado. Entonces, después de que nosotros acabamos la evaluación inicial en el consultorio, hasta este momento nosotros no hemos mandado ningún test costoso. De pronto hemos pensado en test genético, pero al final de la primera consulta, la siguiente pregunta es, ¿hay algún patrón que podamos ver de nuestra historia y nuestro examen físico? Y aquí están mencionadas unos pocos patrones que vemos en estas enfermedades. Es importante preguntar, por ejemplo, como parte de la historia, la etnicidad.
ya no es tan aplicable porque obviamente hay mucha migración y obviamente se pueden presentar en todas las poblaciones, pero en general hay mayor prevalencia en ciertas poblaciones. Por ejemplo, la fiebre mediterránea familiar es más de personas en la costa del Mediterráneo. Por ejemplo, la deficiencia de mevalonate kinase es más común en personas del norte de Europa. También es muy importante preguntar por algunos síntomas específicos. No lo puse en esta charla, pero por ejemplo preguntar si ha habido personas que hayan quedado sordas a temprana edad en la familia. ¿Por qué? Porque algunos de los desórdenes del inflamasoma, que ya los vamos a ver, pueden causar sordera temprana y eso tiene un patrón autosómico dominante. Entonces, esa pregunta nada más, esa pregunta le puede dar a uno una sospecha clínica de que un paciente está en esta categoría. Entonces, en este momento nosotros vemos, ok, ¿hay algún patrón? Si tenemos la sospecha clínica de un paciente con PIFAPA, un desorden febril benigno, probablemente no necesitamos hacer mucho más, pero requiere seguimiento y reevaluación continua durante el curso de la enfermedad para asegurarse que no desarrolla características de uno de los otros. Por el contrario, durante la historia inicial podemos detectar que tiene algunos síntomas sospechosos. En ese caso, está indicado seguir con el workup para un síndrome autoinflamatorio de características genéticas. Esta diapositiva viene de una figura que incluimos en una revisión reciente del tema en las clínicas de rheumatic diseases. Y yo quise enfocarme en mencionar la edad de presentación de estos pacientes, porque es un factor importante. Generalmente nos enfocamos en la genética, pero si vemos la edad de presentación de la mayoría de estos síndromes, son pacientes que presentan temprano en la vida, se presentan durante early childhood. Casi todos ellos, con algunas excepciones. Y hay algunas excepciones como el síndrome Bexas, que fue descrito recientemente, que son enfermedades exclusivas de la edad adulta. Entonces, la edad importa también en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos pensando en un diagnóstico genético? Ahí inmediatamente decimos, ok, ya hice mi historia clínica completa, ahora tengo que empezar a pensar en el diagnóstico molecular. Los síndromes autoinflamatorios genéticos tienen varias familias. La inicial fue los que inicialmente llamamos síndromes de fiebre periódica o periodic fever syndromes en inglés. Son desórdenes que en general eran caracterizados por la disregulación de la producción de interleuquina 1, generalmente exceso, o el funcionamiento del inflamasoma. Pero después, con el tiempo, hemos ido descubriendo que hay otras áreas del sistema innato que también están afectados y producen fenotipos inflamatorios, algunos están mencionados acá. Entonces, una vez empezamos a pensar en vías moleculares, este era uno de los puntos que inicialmente pensamos, ok, los síndromes autoinflamatorios son fenotipos inflamatorios, pero resulta que no. Son también síndromes de immune dysregulation en muchos casos, en los cuales nosotros podemos encontrar más de un tipo de disfunción inmune. En este artículo reciente de Peter Nigrovic, ya que en el 2020 él mencionó lo que pues básicamente estábamos nosotros ya, la forma como estábamos practicando, los 3 ejes de disfunción inmune en los síndromes autoinflamatorios. Estos pacientes, además del tipo de la disfunción innata predominante, pueden tener componentes de inmunodeficiencia, pueden tener autoinmunidad o pueden tener todos combinados. Y vamos a ver cómo. La pregunta es, ok, y entonces ahora, ¿cómo los abordo? Desde el comienzo no era fácil, entonces ahora tenemos además inmunodisregulación y autoinmunidad y todos estos problemas. ¿Por dónde empiezo? Entonces, la respuesta es la misma. La respuesta es la historia clínica. Entonces, tenemos que ver cuál es el componente predominante en estos pacientes. En general, el primer tipo son en los que predomina la autoinflamación y generalmente no tienen muchos de los otros tipos de disfunción inmune. En general, estas son los desórdenes del inflamasoma y la producción de interleuquina 1. En este gráfico es un poco complejo, pero solo quiero que se enfoquen en el círculo. En general son
la producción de la interleuquina 1 es la citoquina que en general desencadena la cascada de fiebre y esa se produce en una proforma que necesita ser rota, cleaved. Exactamente. Entonces, eso ocurre en unas estructuras que se llaman los inflamasomas, principalmente en este. Entonces, cualquier mutación genética que haga que el inflamasoma y la producción de interleuquina 1 esté sobreregulada puede producir uno de estos fenotipos. Por eso se le llama a este grupo los desórdenes de interleuquina 1 y las inflamasomopatías. Clínicamente, ¿cómo se ven? La primera es la fiebre mediterránea familiar. Como el doctor Franco lo mencionó esta mañana, fue descubierta la base molecular por Dan Kastner en el NIH en los años 90. Son pacientes que presentan, es el más común de los síndromes genéticos de fiebre recurrente. ¿Con este? Lo va a ver solamente en la pantalla. Perfecto, gracias. Entonces, se presenta como un síndrome de fiebre recurrente, es el más común de los genéticos. Las fiebres son, otra vez aplicando nuestro template de cómo evaluar a estos pacientes, las fiebres son altas, son cortas, pasan cada 1 a 3 días y son irregulares. En los síntomas asociados muchas veces podemos encontrar artritis o síntomas articulares, encontramos inflamación de las serosas, estos pacientes pueden tener peritonitis y dolor abdominal asociado, pueden tener pleuritis con derrames pleurales, pueden tener uveitis, pueden tener conjuntivitis, pueden tener también, los hombres pueden tener inflamación de la túnica escrotal y presentar con dolor testicular. Estos pacientes pueden presentar con rashes como el de la fotografía que simula una infección de la piel, una erisipela. Y es muy importante diagnosticarlos porque estos pacientes tienen riesgo de amiloidosis. Hay de hecho algunos subtipos de la enfermedad que presentan como primera presentación con insuficiencia renal, desafortunadamente. Es una enfermedad que se presenta en la edad temprana, hasta el 50% antes de los 4 años y la mayoría de los pacientes en la primera década de la vida. La segunda enfermedad que quiero mencionar, esta charla no va a ser un catálogo de todas las enfermedades que tenemos, voy a presentar ejemplos puntuales, tal vez de las que en este momento consideramos más comunes. Esta es otro grupo grande, las deficiencias de mevalonate kinase. Existen 2 formas, esta que produce un síndrome febril y la forma severa cuando los 2 alelos están mutados que produce un síndrome metabólico neonatal, un inborn error of metabolism. Estos niños presentan generalmente en la infancia, durante el primer año de vida, con fiebres recurrentes. Algunas de sus fiebres se puede parecer al PIFAPA. Una de las claves importantes es el inicio temprano, antes del primer año. Si un paciente empieza antes del primer año, en general debería ir a diagnóstico genético. Menos probable que sea PIFAPA. PIFAPA en general puede empezar temprano, pero tiende a ser de niños un poquitico más grandes. La mayoría tienen adenopatías, la mayoría tienen síntomas gastrointestinales. Cuando uno conoce a estos pacientes por primera vez, es una característica curiosa y es que sus flares generalmente están desencadenados por estrés. Uno puede encontrar la historia de que las vacunas le dieron la fiebre y después cada vez que tiene un examen en el colegio, una competencia con el equipo de fútbol, cada vez que tienen la fiesta en Navidad, en Año Nuevo, les da fiebre. Entonces, hay algunos approaches que dicen, ok, de pronto podemos darle anakinra antes de esos episodios para evitar que se les dañe su Navidad, que no puedan ir al colegio, etc. Bueno, y el otro grupo de las inflamopatías, hay una clasificación que es relativamente vieja, que es basada en qué síntomas los acompañan, pero esta yo creo que sigue aplicando y es fácil para fácil recordación. Hay un grupo de estas inflamasomopatías que se pueden presentar con urticaria. Entonces, la primera son las deficiencias de NLRP3. Este es el inflamasoma que les acabo de mostrar en la gráfica de la interleuquina 1. Estas enfermedades son autosómicas dominantes, por lo general encontramos más miembros de la familia quienes están enfermos y existen 3 grados de severidad.
los leves, los moderados y los severos, y ya se los voy a mostrar. La forma leve es la que antes llamábamos familial cold autoinflammatory syndrome. Ya no lo llamamos así, lo llamamos NLRP3 autoinflammatory disease mild, pero pues para fácil recordación. Estos pacientes tienen la urticaria y muy pocos síntomas más. En general es un diagnóstico que tiende a ser muy infradiagnosticado precisamente por los síntomas leves. Muchas veces estos pacientes pueden estar en la oficina de un alergólogo porque la urticaria puede similar la urticaria, un colurticaria u otro tipo de urticaria. Algunas de las claves al diagnóstico son la presencia de conjuntivitis. Algunas veces pueden tener síntomas musculoesqueléticos leves. Ellos no van a presentar con artritis, pero puede que se quejen de dolor. Y una de las claves más importantes es la historia familiar. La siguiente enfermedad es el que antes llamábamos Muckle-Wells syndrome. Ahora se llama el NLRP3 Associated Inflammatory Disease Moderate. Presenta similar al primero, con la diferencia que estos pacientes tienen secuelas crónicas. 1, pueden desarrollar sordera que empieza en la adolescencia. 2, estos pacientes tienen un 25% riesgo de amiloidosis. Y tercero, sus síntomas musculoesqueléticos normalmente son un poco más severos. Ellos pueden presentar con dolores, pueden presentar también con otros como abdominal pain y úlceras en la boca. Y finalmente, la más severa de estas inflamasomopatías es una enfermedad que les mencioné esta mañana. Es una enfermedad muy severa, mortal en la primera década cuando no se diagnostica. Es el llamado NOMID. Generalmente estos pacientes se presentan al nacimiento con rash y asociado a inflamación sistémica severa. Entonces, el diagnóstico diferencial de estos pacientes puede ser cualquiera de los rashes neonatales, desde Omenn syndrome hasta algunas veces pueden llegar a pensarse los pacientes originales con este síndrome fueron inicialmente diagnosticados con GAA sistémica, porque se presentan como un síndrome inflamatorio sistémico. Con el tiempo, estos pacientes desarrollan manifestaciones de artritis crónica y además tienen compromiso neurológico caracterizado por meningitis aséptica crónica y muchos de ellos retardo mental y secuelas permanentes. ¿Qué es importante de este síndrome? Que no todos tienen una mutación que es diagnosticable y solamente se necesita tener un diagnóstico clínico para empezar tratamiento. Con el tiempo, esas fueron las primeras inflamasomopatías descritas, pero ha habido otras. Hay otras que se parecen, que también presentan con urticaria. Un ejemplo es en el NLRP3-12, se presenta muy parecido al primero que les mostré, al familiar, que se parece al colurticaria. Sus síntomas no son severos, generalmente es un colurticaria con fiebres que pueden ser leves, entonces muchas veces pasan desapercibidas, pero estos pacientes también tienen elevación de los marcadores de inflamación y a veces pueden tener síntomas musculoesqueléticos leves. Hay otra que fue descrita, este paper es del año 2014, relativamente reciente, que es el NLRP4 gain of function. Es una mutación que puede tener un espectro clínico muy diverso, que generalmente va desde urticarias hasta una presentación con síndromes de hiperinflamación sistémica como HLH o Macrophage Activation Syndrome y en adición a eso, se puede presentar con enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano. Entonces, esto es para mencionar que como característica las seguimos clasificando como las que tiene urticaria, porque también puede tener urticarial rashes como presentación, pero tenemos que indagar por todos estos otros hallazgos para asegurarnos que el paciente no tiene esto, porque es una enfermedad que puede ser mortal si no se diagnostica y es una de las formas severas. Entonces, ese fue el primer grupo, los que se presentan con predominantemente autoinflamación. Sin embargo, más recientemente hemos visto que hay otro grupo de enfermedades autoinflamatorias
que se pueden presentar con los síndromes, como un síndrome autoinflamatorio, pero además tienen un componente de inmunodeficiencia que puede ser leve o severo. Y básicamente son desórdenes que casi todos ellos están en la vía de NF-κB o del factor de necrosis tumoral. La razón por la que son enfermedades que además de inflamación pueden producir consecuencias en el sistema adaptativo con inmunodeficiencia es porque la vía NF-κB es importante no solo para la inmunidad innata, pero también para otros receptores muy importantes en el sistema inmune. Por ejemplo, el receptor de factor de necrosis tumoral también regula la sobrevivencia celular en muchos casos. Este es no solo un solo receptor, es una familia de receptores que regula muerte celular y sobrevivencia celular. El NF-κB también hace parte de la cascada del receptor de células T y además hace parte de la cascada de señalización intracelular de la interleuquina 1 y de los Toll-like receptors. Esa es la razón por la cual un defecto en esta vía generalmente tiene efectos tan severos. Aquí esto es un poquito como una simplificación en general de la señalización de NF-κB, pero es para mostrar que básicamente hay múltiples defectos en esta vía, en estos componentes, que son caracterizados por sobreproducción, sobreactivación de la vía, que en esencia hace que se produzcan más mediadores inflamatorios cuando NF-κB llega al DNA y se une y activa la transcripción de estos factores. Las anormalidades pueden estar en los genes que forman el NF-κB complex, pero también pueden estar en algunas de las proteínas que se encargan de marcar las proteínas de NF-κB para degradación. La forma como NF-κB se degrada es que generalmente hay como un tagging de las proteínas y luego van a los proteosomas y a otras estructuras en la célula que las degradan. Muchas veces hay problemas marcando esas proteínas y por eso siguen activas y se producen este tipo de desórdenes. Algunos ejemplos están mencionados acá. Son enfermedades extremadamente raras, no las van a ver tan frecuentemente como las primeras que les mostré, pero sí existen. Nosotros recientemente tuvimos un caso con una niña con RIPK1 deficiency, que hay unas pocas docenas de pacientes reportados en el mundo. Entonces, otra vez, ¿cómo los organizamos? Muchas veces se pueden organizar por los síntomas que los acompañan. La vía de TNF en general tiende a asociarse a enfermedad intestinal de inicio temprano. Estas dos son dos ejemplos de enfermedades autoinflamatorias que deben estar en el diagnóstico diferencial de pacientes con Early Onset IBD. Una es ADAM17, que se puede presentar con las manifestaciones inflamatorias, empieza muy temprano en la vida neonatal, es de los pacientes que pueden tener diarrea crónica desde la unidad de cuidado intensivo neonatal y puede producir sepsis. Estos pacientes también tienen susceptibilidad a virus como el RSV. Y la que les acabo de mencionar, el RIPK1 deficiency, estos pacientes se presentan con combined immunodeficiency. ¿Por qué? Porque además de las manifestaciones inflamatorias que pueden producir IBD, estos pacientes tienen disminución de los conteos linfocitarios. Se cree que es por problemas de sobrevivencia celular, por la disregulación de la TNF receptor superfamily. Hay otros pacientes en esta vía que se pueden presentar con infartos cerebrales. Cuando ustedes vean un fenotipo autoinflamatorio con alteraciones neurológicas en un niño pequeño, piensen en esta enfermedad. Se llama la deficiencia de ADA2, diferente al ADA1 que nos presentaron esta mañana. Esta produce un fenotipo inflamatorio caracterizado por fiebre, puede presentarse como cualquier periodic fever syndrome que les mostré, pero tiene características especiales. Uno, estos pacientes pueden tener vasculitis asociada, es muy importante revisar la piel de los pacientes. Muchas veces son vasculitis de pequeños vasos cutáneas y en el momento en que uno no lo espera, el paciente hace un stroke.
Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar con diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque para esta enfermedad existe tratamiento. Si la diagnosticamos y la tratamos a tiempo, se pueden usar inhibidores de factor de necrosis tumoral para prevenir las complicaciones neurológicas. Hay otra que fenotípicamente la hemos llamado Behçet's-like o Behçet's monogénica. Es una enfermedad que simula muy cercanamente a la enfermedad de Behçet's. Quiere decir que se presenta con úlceras orales y genitales asociados con inflamación ocular, uveitis muchas veces, y muchas veces inflamación en el tracto gastrointestinal. También puede ser una de las causas de early onset IBD. Estos pacientes, la severidad de esta enfermedad es variable. Algunos son casi asintomáticos, pues solamente pueden tener las úlceras, la cual es la presentación más común, pero algunas veces pueden tener una deficiencia, una inmunodeficiencia, ya sea de anticuerpos o a veces combinada asociada. No es muy frecuente, en algunas series de casos se describe aproximadamente en el 10% de los pacientes, pero es posible. El síntoma predominante son las manifestaciones inflamatorias. ¿Qué es muy importante de estos pacientes? Los ojos. Cualquier paciente en que nosotros pensemos en un A20 Apple Insufficiency tiene que ir a evaluación oftalmológica temprana porque la uveitis es generalmente asintomática. Los pacientes pueden perder la visión en menos de un año cuando permanece no diagnosticada. Bueno, y finalmente llegamos al grupo en que podemos tener mezcla de autoinflamación y autoinmunidad. Estas enfermedades son generalmente enfermedades en el grupo de las interferonopatías, en que esta figura la traje no para que miren los detalles, pero para ilustrar qué tan complejo es el sistema de activación de interferón y para ilustrar qué defectos en esta vía pueden causar este tipo de enfermedades. Se descubrieron hace 10 años y ya vamos en 38 interferonopatías que pueden causar esta enfermedad. ¿Qué características tienen? El interferón generalmente se encarga de la inmunidad antiviral, por eso el sistema que desencadena la producción de interferón sensa DNA, pero hay otras fuentes de DNA dentro de la célula, que cuando hay algún problema de regulación en esta vía pueden causar la activación de la producción de interferón y la regulación de interferón tipo 1, y cuando esta vía está sin control produce enfermedad. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades se han descrito? Aproximadamente más de 35 defectos en cada una de las áreas de la célula o fuentes de ácidos nucleicos en la célula. Y otros, por ejemplo, hay problemas en el receptor, cuando hay mutaciones en los genes y hay gain of function mutations. Hay problemas en el proteasoma cuando no se degradan los ácidos nucleicos apropiadamente. Cuando hay mutaciones que comprometen la integridad de las mitocondrias y se liberan ácidos nucleicos de ahí. Cuando los ácidos nucleicos no se degradan adecuadamente, cuando hay excesivo sensing de ácidos nucleicos en la célula, como hipersensibilidad y otros. ¿Qué ejemplos tenemos de esta enfermedad? Está Cando, una de las primeras descritas. Es una enfermedad que se ve como una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistémica y causa lipodistrofia, está asociado. Muchas veces estos pacientes pueden ser diagnosticados con cosas como lupus. Pero la diferencia es que el diagnóstico molecular es diferente. Estos pacientes no responden a ninguno de los tratamientos para lupus o en inmunomoduladores normales. Generalmente tienen una historia de pobre respuesta a esteroides, a ciclosporina, a Celcept, a todas las medicaciones clásicas que usamos en el armamentario, y el diagnóstico molecular muestra una de estas enfermedades. Hay dos más que les quería mostrar. Una es SAVI, caracterizada por, probablemente ustedes no es fácil recordar cada característica de uno de estos síndromes, pero de esta vale la pena recordar la enfermedad intersticial pulmonar de inicio temprano, asociada a grados variables de vasculitis de pequeños vasos. Es como las marcas características de SAVI. Y
El otro síndrome, uno de los primeros descritos fue el Aicardi-Gutiérrez síndrome, caracterizado por la disregulación de la vía del type 1 interferón en el sistema nervioso central. Muchos de estos pacientes presentan con meningitis crónica asociados con calcificaciones en el sistema nervioso central. Pueden presentar manifestaciones sistémicas como citopenias. El problema de estos pacientes cuando no se detectan a tiempo son las secuelas neurológicas. Y está que inicialmente algunas personas lo clasifican como interferonopatía o no. Es una causa de vasculitis pulmonar en niños pequeños. Cuando sea que ustedes vean un paciente con una vasculitis de pequeños vasos, hemorragia pulmonar, piensen en esta enfermedad. También puede tener componentes de enfermedad intersticial, tiene otros features de immune dysregulation, muchas veces de ellos producen autoanticuerpos, pero esta tal vez es la característica clínica más importante y importante tenerla en el diagnóstico diferencial también. Bueno, y ya vimos los 3 tipos de disregulación principal que se pueden presentar esto. Hay unos síndromes que tienen de todo un poco, incluido inmunodeficiencia. Los fenotipos de estos pacientes generalmente son fenotipos de inmunodesregulación. Aquí tenemos algunas de las características claves. Por ejemplo, en estos pacientes tienen una displasia musculoesquelética. Por ejemplo, estos pacientes pueden tener, esta está clasificada entre los que llamamos lupus monogénico, son los pacientes con lupus que se presentan en edad temprana, pueden verse exactamente como lupus eritematoso sistémico. Y por ejemplo, bueno, ya les voy a decir de esta. En la práctica, vemos estas características clínicas, en la práctica es que los fenotipos se ven como un paciente con immune dysregulation. Entonces, esa es la razón por la cual cuando vemos una de estas manifestaciones, casi siempre empezamos el diagnóstico genético temprano, idealmente no con paneles, sino con whole exome o idealmente con whole genome sequencing desde el comienzo. Y esta que la quería mencionar porque es una que afecta a los pulmones muy especialmente, causando proteinosis alveolar pulmonar. Es al mismo tiempo que puede causar susceptibilidad a virus y también hipogamaglobulinemia. Estas, las enfermedades que alteran la producción de interferón, que causan upregulation de interferón, muchas de ellas pueden estar asociadas a deficiencia de anticuerpos. Este es otro ejemplo de otro mecanismo que es la regulación del calcio intracelular. Estos pacientes también presentan con antibody deficiency, además de algunas características cutáneas crónicas, algunos de ellos pueden ser urticarias, algunos de ellos pueden ser úlceras. Y finalmente, otro grupo nuevo que acabamos de, es de los más recientes, las actinopathies, son generalmente cuando tienen manifestaciones tan amplias, más que una vía, afectan elementos reguladores digamos, claves en el sistema inmune y por eso el fenotipo tan variado. Por ejemplo, esta la mencionaron en la conferencia de alergias esta mañana, puede presentar con alergias severas, todas ellas pueden tener algún grado variable, ya sea de deficiencia de anticuerpos, de deficiencias celulares o de disregulación. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, les acabo de mencionar más o menos 60 enfermedades moleculares, probablemente ya están diciendo, esto es más de lo que yo puedo absorber. El objetivo de esta charla no es aprenderse cada una de estas enfermedades, el objetivo de la charla es tener el concepto, decir, puede haber inmunodeficiencias dentro de la categoría de síndromes autoinflamatorios y cómo abordo esos pacientes y cómo empiezo desde la primera vez que presentan a nuestra clínica. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, ya lo dijimos, excluya condiciones graves. Es la primera y tal vez una de las más importantes objetivos de la evaluación inicial, que no se pase una infección crónica, que no se pase un tumor. Segundo, pensar que estas enfermedades siempre es un diagnóstico de exclusión. Hay que pensar en las cosas más comunes, las más frecuentes, las más graves y las que no queremos que se nos pase el diagnóstico. Tienen una presentación muy variada.
pueden ir a la oficina del alergólogo en forma de urticarias, pueden ir a la oficina del reumatólogo en forma de enfermedades autoinmunes, artritis, GA, lupus, otros, o pueden ir a la oficina del gastroenterólogo en forma de enfermedad inflamatoria intestinal de inicio temprano. Cuando ustedes detecten una de estas enfermedades, refiéranlas temprano para una evaluación especializada, porque generalmente requiere la evaluación de más de uno de estos aspectos. Cuando llegan a nuestra oficina, ¿qué hacemos? Lo mismo, el mismo algoritmo. Nosotros tenemos que excluir causas secundarias, evaluar porque esto no sea un síndrome inflamatorio, sino una de las otras categorías de errores innatos de la inmunidad. Para esto, ya lo mencionamos, la historia y el examen físico son claves. Los test iniciales no tienen que ser tan complicados, pero sí enfocados a lo que tiene el paciente. ¿Y qué hacemos después de eso? Podemos usar las modalidades diagnósticas que tenemos en Inborn Errors of Immunity, empezando por el inmunofenotipo, tenemos otros recursos como paneles de citoquinas, hacer una evaluación por inmunodeficiencia concomitante con la evaluación por síndrome autoinflamatorio, tenemos la disponibilidad de genetic testing. Para estos fenotipos, en general, no es aconsejable hacer paneles pequeños, y por lo general es más aconsejable hacer exome o genome sequencing. De hecho, estamos moviéndonos casi todos de ellos a genome sequencing porque, por muchas razones, pero entre otras porque muchas de estas mutaciones no aparecen ni siquiera en los paneles de exome. Y además, functional testing es un poco más limitado para los síndromes autoinflamatorios, pero hay algunas que se están implementando ya para el diagnóstico de estos desórdenes. Muchas veces nosotros mandamos genetic testing, mandamos pruebas funcionales, igual seguimos sin diagnóstico. Entonces, en ese caso, es adecuado empezar el tratamiento basado en los criterios clínicos que tengamos en la mejor manera posible, digamos, diciendo, este paciente creo que está en esta categoría y pueden ir a tratamiento clínico empírico, y muchas veces ese es el recurso que tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces puede funcionar, y segundo, porque incluso la no respuesta es indicación de que probablemente esa no es la vía afectada. Por ejemplo, nosotros sabemos que los pacientes con PIFAPA responden dramáticamente a esteroides. Hay otras, por ejemplo, si nosotros empezamos tratamiento con colchicina y funciona, es probable que sea una enfermedad FMF o relacionada a PIFAPA, también responde a colchicina. Y por ejemplo, con la terapia biológica, este criterio es muy útil, porque la respuesta a tratamiento generalmente nos da pistas acerca de cuál de las vías autoinflamatorias puede estar afectada, y eso nos ayuda a decidir el tratamiento biológico en el largo plazo. Otros aspectos importantes de la terapia los mencionamos brevemente. Estos son síndromes que generalmente causan mucho distrés en las familias y en los padres, entonces también requiere que nosotros nos preocupemos de eso. Los niños generalmente necesitan poder ir al colegio, entonces necesitan una nota que diga que ellos no son infecciosos, que pueden ir incluso con fiebre, los papás necesitan soporte para que no pierdan su trabajo, y necesitan reassurance muchas veces porque, como les dije, la ansiedad que genera este tipo de síntomas es grande. En general, esto pues era lo que les quería decir. En general, cuando nos referimos a autoinflammation, estamos hablando de predominantemente el sistema innato, pero como vemos, se entrelaza con otras áreas del sistema inmune y puede producir muchos tipos de disfunción inmune. El diagnóstico molecular es muy importante, diferenciar entre categorías benignas versus no, saber diferenciar si es un síndrome como PIFAPA o debemos ir a diagnóstico genético temprano. El tratamiento es basado en cada desorden, es una de las cosas en que cada vida determina exactamente qué medicamentos vamos a escoger para su tratamiento, y uno de los mayores mensajes, lo que yo les digo hoy puede que esté desactualizado en un año. Está cambiando muy rápido, entonces les recomiendo que sigan actualizados, y seleccioné algunas de las artículos en el tema que dan una idea de cómo está el campo y las cosas que, digamos, para dónde va. Entonces, muchas gracias.